Hola muchachos, espero que todos se encuentren muy bien. En este video vamos a retomar algunas cosas que abordamos en nuestra sesión anterior en relación con la función lineal. Voy a explicar algunos ejemplos de la función lineal afín y también qué es ello que nosotros llamamos dominio de la función o el rango de una función. Recuerden por favor leer muy bien el correo porque el parcial del primer corte va a ser en forma de exposición. Entonces, les sugiero que lean con mucha atención el correo y cualquier duda, comentario o sugerencia, pues voy a estar muy pendiente de ustedes. ¿Listo? Entonces, muy bien, arranquemos. Habíamos hablado de la función lineal y la función afín. Habíamos dicho que son rectas y son curvas que son rectas y pues habíamos también hablado que las rectas son unas curvas con curvatura igual a cero. Bien, ¿qué más habíamos dicho de la función lineal? Habíamos mencionado en un primer momento que la función lineal, que la expresión algebraica de una función lineal es igual a mx más o menos b, donde m es la pendiente de la función y b es el intercepto. Habíamos dicho que si b es igual a 0, entonces la función es lineal. ¿Por qué la función es lineal? Porque pasa por el eje de las abscisas. Por ejemplo, aquí voy a escribir una función cualquiera, entonces yo voy a escribir menos 3x, por ejemplo. Y ustedes se dan cuenta que aquí en el eje de coordenadas, que es en la intersección del eje X y el eje Y, la función pasa por ahí. Es decir, que esta función vendría siendo lineal, porque su intercepto o el término b es igual a 0. Pero si la función, por ejemplo, aquí voy a escribir otra función, tiene un valor diferente a 0 en el término b, pues entonces esta función ya es una función lineal afín. Por ejemplo, nosotros estamos viendo que esta función roja que se acaba de dibujar acá, es la función 4x más 3, ahí está, 4x más 3, no pasa por el punto, por el eje de coordenadas, entonces es una función afín. Eso era lo que nosotros habíamos trabajado en nuestra sesión de clase y está bien. Ahora, también habíamos dicho que si la pendiente es positiva, entonces la función es creciente. Si la pendiente es negativa, entonces la función es decreciente. Y si la pendiente es cero, entonces la función es constante. ¿Cuál es la pendiente de una función? La pendiente es el número que acompaña a la variable. En este caso, f de x es igual a menos 3. El número que acompaña a la variable x es negativo, es decir, esa es la pendiente, significa que la función va a ser decreciente. De izquierda a derecha la función decrece y ahí está. Ahora, si el número que acompaña a la variable x es positivo, vamos a decir que la función es creciente. De izquierda a derecha esto tiene un comportamiento creciente. Y ahora para las funciones constantes, si la pendiente es 0, es decir, 0 por x, pues anula ese término, es decir, que solamente nos quedaría una función como un número nomás, por ejemplo, esta que yo les acabo de pintar acá, y es igual a 5, podría ser f de x, h de x o g de x. Si se dan cuenta ustedes, entonces ese 0 que acompaña a la variable anula ese término, por lo tanto quedaría solamente el número. Cuando eso pasa, solamente tendríamos que la función es constante. Todos los valores de x asumen ese valor de la función. Muy bien, eso lo habíamos comentado nosotros en la sesión de clase y habíamos ahondado un poco sobre eso. Ahora, lo que quiero que miremos es a qué hacemos referencia cuando estamos hablando del dominio o el rango de una función. El dominio de una función son los valores que asume la función en el eje X o en el eje de las abscisas, y el rango son las imágenes de la función o valores del eje X o el eje de las ordenadas. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, vamos a tomar la función menos 3x. Ahí está, la función menos 3x. El dominio de esa función van a ser todos los valores que asume la función en el eje X. Si yo me doy cuenta, voy a darme cuenta que, por ejemplo, aquí voy a mirarlo. Ustedes están viendo que yo le estoy haciendo muy pequeño el eje X. Y a ese valor X, a esa variable X, yo le puedo poner distintos valores infinitos, bien sea o menos infinito o más infinito. Voy a decir que en una función lineal o en una función afín, el dominio de esa función van a ser todos los números reales. Aquí lo voy a poner. El dominio de esta función son todos los números reales.
¿Por qué todos los números reales? Porque yo esa x la puedo reemplazar por cualquier valor real. Entonces, el dominio de esa función son todos los números reales. Y en todas las funciones lineales o afines pasa. Y ahora vamos a mirar el rango. El rango son las imágenes de esa función. Entonces, si yo me doy cuenta acá, si es x, fíjense que ahí yo estoy moviendo para que ustedes puedan ver mejor el eje x. Y ahí puedo darme cuenta que asume todos los valores reales. Y si yo ahora muevo el eje x para ver un poco mejor el eje y, pues ustedes se van a dar cuenta que para cualquier valor de x, si se dan cuenta, ahí están, cualquier valor del eje, para cualquier valor del eje x del dominio va a haber una imagen, es decir, que la imagen en las funciones lineales o afines también son todos los números reales. De esa manera, entonces nosotros podemos interpretar o podemos saber que el dominio de una función lineal o una función afín son todos los números reales. Yo esa variable x la puedo reemplazar por cualquier número real. Y también vamos a decir que el rango de esa función lineal o esa función afín también son los números reales. Pasa solamente en la función lineal y en la función afín. Los valores del dominio o el rango son todos los números reales. Aquí está. Eso sucede, entonces ahí nosotros ya tendríamos una muy corta explicación sobre qué estamos entendiendo por el dominio o el rango de una función. Ya hicimos el análisis algebraico y visual. ¿Cuál es el análisis algebraico y visual? El análisis algebraico y visual es poder decir que a partir de la expresión algebraica yo puedo hacer un análisis visual y decir por qué esta gráfica, esta función verde corresponde a menos 3x y de qué forma solamente viendo la función menos 3x yo puedo hablar sobre su comportamiento. Por ejemplo, nosotros diríamos que esta función 3x, que vuelvo y la pongo ahí, es una función cuya pendiente es menos 3, lo que implica que es una función con comportamiento decreciente y como no tiene intercepto o en su intercepto es igual a 0, es decir, que es una función lineal. Ese es el análisis visual y algebraico de la función. Por ejemplo, para la función 4x. Para la función 4x, sin necesidad de nosotros graficar la función, nosotros podemos decir que esta función tiene una pendiente 4, es decir, positiva, por tanto su comportamiento va a ser creciente. Y como su intercepto es diferente de 0, vamos a decir que es una función lineal o afín o una función afín. ¿Vale? Y el dominio y el rango de esta función son todos los números reales, para cualquiera de las dos funciones, bien sea para la de color rojo o para la de color verde. ¿Sí? ¿Es claro? No funciona para todas las funciones. Por ejemplo, aquí voy a dibujar una función cuadrática. Por ejemplo, x al cuadrado. No es el tema que a mí me correspondió, pues, pero lo quiero mirar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función cuadrática, entonces nosotros ya tendríamos que hablar cuál es el dominio. El dominio de esta función pareciera que si yo le doy todos los valores que quiera a la función, pues voy a tener imágenes, miren, ahí están. Para cualquier valor de x, pareciera que en las funciones cuadráticas el dominio de esta función, que son, el dominio hace referencia a los valores del eje x, el dominio son todos los reales. En la función yo puedo reemplazar por cualquier número real. Sí, está bien, puedo reemplazar por cualquier número real. Sin embargo, para el rango son todos los valores que tiene, son todas las imágenes que se hacen en el eje Y. Y si ustedes se dan cuenta, esta función no tiene imágenes debajo del eje de las abscisas. Es decir, que su rango pareciera entonces que si estuviese acotado. ¿Cómo así que acotado? Pues tendríamos que decir que cuál es el primer valor y hacia dónde va. Por ejemplo, yo me doy cuenta que la primera imagen que tiene la función es 2. Y que va hacia infinito positivo, es decir, que aquí ya tendría yo que decir que el rango de esta función, vendría siendo un conjunto que va desde 2 hasta infinito positivo. Espérenme a ver si logro encontrar aquí el infinito, no recuerdo dónde es que debo poner acá el infinito. Acá está, hasta infinito positivo. ¿Sí? Vale, entonces en ese sentido ya nos queda un poco más claro qué es lo que se hace referencia con el rango y el dominio de una función. Para esta función ya serían desde el número 2 hasta el número infinito positivo porque va hacia arriba. ¿Vale?
De esta manera es que quiero que hagamos un breve análisis de las funciones. Es decir, que para nosotros poder explicar o para poder hablar de las funciones, pues tenemos que hacer un ejercicio muy interesante sobre qué significa la función, de qué manera la podemos analizar, cómo son sus gráficas, cómo son sus dominios y cómo son sus rangos. ¿Listo, muchachos? Entonces, cualquier duda o inquietud voy a estar muy pendiente de ustedes. Saludos.